Unidos en Dios con lazos de fe, cantemos nuestra oración, cantemos nuestra oración. Concédenos, Señor, tu paz, tu luz, tu gracia y perdón. Infúndenos tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos celebrando el 15º domingo del tiempo ordinario. Y vamos a poner sobre el altar del Señor las intenciones que cada uno tenga ahora en su corazón para agradecer o para pedir a Dios. Vamos a rogar por todos los benefactores de esta obra apostólica, por los que hasta ahora lo han sido, por los que esperamos se vayan sumando para hacer posible la continuidad de este apostolado, por los que están entre nosotros y por los que ya han partido a la casa del Padre, por todos los que se han encomendado a nuestra oración a través de sus mensajes en las redes sociales. Y le pedimos al Señor perdón, porque nos hemos portado mal. Lo reconocemos y con humildad suplicamos su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor, tu Dios, te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo. Porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad, como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor, tu Dios, y observado sus mandamientos y sus leyes, que están escritas en este libro de la ley, después de haberte convertido al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma.
Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Ni tampoco está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Busquen al Señor y vivirán. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Busquen al Señor y vivirán. Porque el Señor salvará a Sión y volverá a edificar la ciudad de Judá. El linaje de sus servidores la tendrá como herencia, y los que aman su nombre morarán en ella. Busquen al Señor y vivirán. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, la Iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino.
Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta tan conocida parábola del buen samaritano. Sabemos muy bien que Jesús se aplica este personaje a sí mismo. Él es el buen samaritano. El extranjero a nuestra suerte pecadora, que sin embargo viene a nosotros para darnos la salvación. Que se conmueve con nuestra suerte y busca nuestro cuidado y nuestra cura. Y la consigue para nosotros. El que carga sobre su propia montura, carga sobre sus hombros nuestra miseria para darle respuesta satisfactoria en el sacrificio de la cruz. El doctor de la ley viene con mala espina, viene, dice, para ponerlo a prueba. Jesús le gana bastante bien en este diálogo, ¿no? Tanto que él tiene que insistir, porque ha quedado en evidencia. Lo que está preguntando está escrito ya en la ley, y él lo sabe, porque es un doctor de la ley. Igual hace una buena petición, ¿no? No se detiene en preguntar al Señor por su poder curativo, por otras cosas que podría haber sido de su interés, como lo era de tantos otros que seguían a Jesús en esos días y que ante la situación luego importante y fundamental se borraron. Este doctor de la ley pregunta qué hay que hacer para tener la vida eterna. ¿Cuántas veces preguntamos nosotros en secreto de nuestro corazón a Dios, Señor, qué hago para tener la vida eterna? ¿Cuántas veces más que qué hago, Señor, para llegar a fin de mes? ¿O qué hago, Señor, para tener salud? ¿O para que la tenga tal o cual persona querida? ¿Qué hago, Señor, para ganar la lotería? Bueno, nada, preguntamos tonteras. Pedimos cosas que se pasan, que pueden ser muy buenas, pero que igual son pasajeras, hasta las mejores. La pregunta de este hombre es la correcta, es la que tenemos que hacer siempre, Señor. ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Porque para esa vida he sido hecho. Esta vida temporal se termina. El único cierto que tengo yo en esta vida es que se termina, que voy a morir. Pero también tengo cierto, porque me lo ha dicho el Señor, que voy a vivir eternamente en felicidad o en pena, según yo elija. Es mi decisión, es mi libertad. Dios ha procurado que yo pueda elegir el bien, que no me merezco por mis pecados, pero que Él merece para mí con su sacrificio en la cruz. Este Señor que viene aquí y que en estas lecturas se presenta a nosotros, es aquel por quien y para quien están hechas todas las cosas. Así lo dice en la primera lectura. Pero además dice que está muy cerca nuestro. Habla de mandamientos. Nosotros usamos esa traducción. Lo correcto sería decir palabras de Dios, verbo de Dios, idea, pensamiento de Dios. Sus mandamientos son su palabra. La palabra dicha desde la eternidad para que nosotros tengamos vida. Esa palabra que le hace exultar a San Pablo en este himno cristológico de la carta a los Colosenses. Cristo Jesús es la imagen de Dios invisible,
Llamarle imagen es también llamarle verbo, palabra. Esta palabra ha sido dicha sobre nosotros. Esta palabra quiere obrar en nosotros. Quiere transformarse en nuestra propia palabra. Que nosotros, con todo lo que hacemos y decimos en nuestra vida, estemos proclamando esta palabra, este verbo, esta imagen, este mandamiento de Dios. No está lejos, está cerca. Por eso nos enseña mucho y muy bien esta parábola del buen samaritano. No nos enojemos con el sacerdote y el levita que pasaron de largo, porque nosotros lo hemos hecho muchas veces, pero además porque estos son un signo de la ley antigua, que no era capaz de salvar al hombre. Por muchos sacrificios que se ofrecieran en el templo de Jerusalén, no se pagaba con ellos la deuda del pecado, ni del primer pecado siquiera. Y en cambio este samaritano del que se habla en la parábola tampoco es cualquier extranjero, sino aquel que es el más extranjero a toda nuestra suerte y que es el mismo Dios, que ha venido a hacerse cercano nuestro. No tenemos que ir a buscarlo a la inmensidad infinita en la que vive, porque Él ha venido a nuestra pequeñez finita. Se conmovió de nuestra suerte, allí tirados en el camino. El camino de Jerusalén a Jericó es tenido en la Escritura como el camino del cielo al mundo. La caída del hombre, de la amistad con Dios en el paraíso, primero a la enemistad por el pecado. Siempre ha sido Jerusalén signo del cielo y Jericó, la ciudad más antigua del mundo, signo de la humanidad caída. Ahí viene Jesús, a nuestra miseria en el camino de nuestra vida, a compadecerse de nosotros. La pregunta del doctor de la ley es: ¿quién es mi prójimo? Porque ellos tenían una discusión sobre a qué se refería la ley cuando decía ama a tu prójimo como a ti mismo. Es mucho pedir, ¿eh? Es mucho pedir. Jesús va a pedir mucho más, porque va a pedir que amemos al prójimo como Él nos ama a nosotros. No solo como nosotros nos amamos, qué bien que nos amamos, ¿eh? Qué bien que nos amamos. ¿Qué quería decir esto? ¿Hasta dónde llegaba esa expresión prójimo? Bueno, la mayoría de ellos coincidían en decir que prójimo era el paisano, el miembro de la comunidad, los demás no. Los demás todos perros. A eso va la pregunta del doctor de la ley: ¿quién es mi prójimo? Jesús contesta y al final de esta parábola le dice: ¿quién se portó como prójimo? Ah, esa corrección en la pregunta está genial. Es Dios, ¿no? El hombre pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y Dios responde: ¿quién se porta como prójimo? Eso es lo importante. Ahí estaba ese hombre al piso, herido, a punto de morir, despojado de sus bienes, como el hombre de pecado. ¿Quién se acerca? Se acerca Jesús. Jesús se ha acercado. Y sigue cerca, siempre, en todo momento, también ahora. Cuando hay alegría, con suma alegría. Cuando hay dolor, nos mira desde la cruz y nos dice: ¿hay dolor semejante al mío? Yo sufro por vos. La peor parte la llevo yo, dice el Señor. Se compadece de nosotros. La parábola dice que al día siguiente, aquel hombre, aquel extranjero, sacó 2 denarios, se los dio al dueño del albergue y le dijo: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿De quién está hablando Jesús? Pues está hablando de nosotros. Nosotros somos el dueño de ese albergue. Nos ha dejado 2 denarios, nos ha dejado una cantidad de bienes suficientes como para atender las necesidades de nuestros hermanos, como para portarnos como prójimos de los demás. Y sí que lo tenemos, ¿eh? Quizás no podemos sacar de la miseria material a mucha gente porque nosotros mismos no somos ricos. Y muchas veces a los ricos no les importa compartir sus bienes, no quieren hacerlo. Pero tenemos una riqueza mucho mayor que la riqueza material, y es la riqueza del espíritu. Y se nos ha dado para que la demos generosamente, portándonos como prójimos de los demás hombres. El esfuerzo es grande, nos cuesta mucho,
preocuparnos por el otro, atender las necesidades del otro, conmovernos con la pena del otro, todo el tiempo, todos los días, cuesta mucho. Lo que gastes de más, yo te lo pagaré al volver, dice el Señor. Está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Esta es la posada en la que queda encargado aquel hombre herido, la iglesia, nosotros, los miembros de la iglesia. No tengamos miedo a que el esfuerzo sea grande y nos cueste mucho, porque lo que pongamos de más, si es que ponemos de más, nos será devuelto con creces, porque el Señor es buen pagador. Sigamos al Señor en el ejemplo que nos da. Hagamos esto que es sencillo, aunque cueste mucho todos los días, no es imposible de realizar. Y realizándolo, alcanzamos la vida eterna en felicidad y amor para siempre. Respondamos al Señor que nos ha hablado con la confesión de nuestra fe católica. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como miembros de un pueblo sacerdotal, presentemos, hermanos, nuestra oración a Dios por medio de Jesucristo. A cada intención respondemos: escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por nuestra Iglesia diocesana, para que con su predicación y sus obras enseñe a vivir el mandamiento del amor. Oremos: escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por nuestra patria, para que nuestros gobernantes cumplan su noble tarea en total obediencia a Dios, única fuente de toda razón y justicia. Oremos: escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por los jóvenes que caen en la droga y en la delincuencia, para que sean rescatados por el amor de sus hermanos y logren un cambio profundo de vida. Oremos: escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por los que sufren pobreza, enfermedad, abandono o desempleo, para que en su sufrimiento encuentren caminos de esperanza y hermanos solidarios. Oremos: escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Señor Jesucristo, que nos invitas a imitar al buen samaritano, danos la fuerza para hacerlo y acuérdate de los que más sufren, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos,
con María, la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro administrador apostólico Carlos María, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero,
y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. El Señor es el buen samaritano que derrama su amor y compasión sobre nosotros. Danos, Señor, la sabiduría para actuar como tú, haciendo el bien a los demás. Danos un corazón como el tuyo, Señor, y al prójimo poder amar. El Señor es el buen samaritano que derrama su amor y compasión sobre nosotros, que derrama su amor y compasión sobre nosotros. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo jueves, 14 de julio, recordamos a San Camilo de Lelis, este santo dedicado a la atención de los enfermos. Es el patrono de nuestra diócesis del servicio sacerdotal nocturno. Y el sábado 16 celebramos a la Santísima Virgen en su título de Nuestra Señora del Carmen o del Monte Carmelo. Es de mucha devoción en muchas partes del territorio de nuestra diócesis, pero especialmente la tienen como patronas las parroquias de la Villa 25 de Mayo y del sur de Malargüe. También el Colegio del Carmen y las Carmelitas Misioneras Teresianas. Bien, damos nuestros saludos a esas comunidades. El próximo viernes es día penitencial. Les recuerdo, sobre todo a quienes nos siguen a través de YouTube, que pueden, y bueno, también los demás, asociarse como miembros del canal, de nuestro canal de YouTube de Productora San Gabriel, y de esta manera hacer un aporte constante, mensual, para que poquito o mucho sea lo que puedan dar, nos ayude a seguir andando. Les encargo esta pequeña colaboración de aquí en más. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Para que vayamos a portarnos como prójimos de nuestros hermanos necesitados de Jesús, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Los cielos, la tierra y el mismo Creador aclaman, Señora, tu gloria inmortal. Ave, ave, ave María, ave